Buenos días. Les damos a todos la bienvenida a esta nueva jornada que el Instituto Canario de Seguridad Laboral organiza sobre teletrabajo y a continuación la va a inaugurar el director de este instituto, del ICASEL, don Eliberto Galván. Buenos días nuevamente a todas y todos. Vamos a inaugurar una jornada sobre teletrabajo, nuevas formas de organización del trabajo, impacto psicosocial. Esta jornada que organizamos conjuntamente con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, que agradezco a su director, Carlos Arranz, porque siempre que hemos pedido su colaboración nos la ha dado de forma inmediata, y para eso contamos hoy con dos personas expertas del instituto, a las que quiero agradecer también su presencia, como es María Teresa Otero e Iván Martínez, que van a ser las personas importantes en esta jornada a la hora de exponer. Todos sabemos que la pandemia por COVID-19 nos ha llevado a un cambio importante en muchas empresas, desde el hecho de que hayan tenido que muchas de ellas cerrar como consecuencia de la situación del estado de alarma, a otras que han tenido que reducir su actividad y, indudablemente, buscar también nuevas formas de trabajo. Y ese ha sido el teletrabajo, que nos puede parecer como algo nuevo, pero que efectivamente no es nada nuevo. El teletrabajo se lleva haciendo en Europa desde hace muchísimos años, más de 20, y en España es verdad, y en Canarias es verdad que es muy poco, pero se ha incorporado. Y no solamente se ha incorporado, sino que ha demostrado durante esta pandemia su utilidad. Utilidad para las empresas, indudablemente, porque les ha permitido no tener que cerrar, pero también utilidad desde el punto de vista económico, porque hay una serie de costes que se han ahorrado. Para las personas trabajadoras también ha supuesto un cambio de trabajar en una oficina, un espacio físico al que estábamos totalmente acostumbrados, a trabajar en nuestro domicilio, en unas condiciones que muchas veces pues, no son, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, las adecuadas. Indudablemente ha sido un gran cambio, y como todo cambio lleva un tiempo a adaptarnos a él. Desde el punto de vista económico, pues ya lo vimos en las jornadas anteriores que hicimos, y que, bueno, todos conocemos las consecuencias que puede tener realizar un trabajo desde el punto de vista económico inadecuado en este campo concreto. Pero también desde el punto de vista de los riesgos psicosociales también son evidentes. Nos vemos obligados a compartir espacio con nuestros hijos, es decir, el establecer un poco la conciliación de la vida laboral y familiar, que siempre inicialmente pues, es difícil de diferenciar una de otra. También en lo que es el tiempo de trabajo, estábamos acostumbrados a entrar en una hora en punto y salir en una hora en punto. Ahora resulta que entramos y salimos y no sabemos diferenciar muy bien cuando estamos trabajando, separándolo de lo que es el resto. Por otro lado, también hay un cambio que es claro, es decir, estamos acostumbrados a trabajar con compañeros y compañeras a nuestro alrededor, con los que interactuamos continuamente. Ahora estamos en ámbitos más solitarios, con menos comunicación, y es evidente que los españoles y los canarios somos personas sociales, y que en ese aspecto pues, nos lleva a tener que esa comunicación directa, ese abrazo, ese contacto, pues para nosotros es importante. Que a lo mejor para otras poblaciones con otras culturas, las nórdicas, pues puede ser que no sea tan importante, pero para nosotros sí. Esto todo genera, desde el punto de vista de la ley de prevención de riesgos laborales, riesgos psicosociales, que es lo que vamos a abordar hoy con estas dos personas que son expertas, y que, vuelvo a repetir, el agradecimiento. También quiero agradecer al
programa de formación, tanto de Carmen Ballines como en Bernardo Díaz, porque están haciendo una labor complicada, porque para nosotros también es nuevo, entre comillas, todo este tipo de actividades y se están desarrollando de una forma adecuada. Y a todos ustedes, porque estamos en una fase de aprendizaje. Y aprender es muy importante. Y aprender para que nuestras condiciones de trabajo sean mejores, todavía más importante. Así que muchas gracias por estar, muchas gracias a los ponentes y que estoy seguro que va a ser una jornada que es muy fructífera. Así que vamos a aprovecharla entre todos. Gracias. Muchas gracias, Heriberto. Bueno, esta es una modalidad que tenemos que todos aprender a utilizarla porque de momento es lo que tenemos. Y es obvio, como ha dicho el director del instituto, que esta modalidad se ha incrementado mucho en el último año por las razones obvias. Tanto es así que les voy a encomendar que lean un informe que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística sobre el impacto que ha tenido la COVID sobre las empresas. Y en este informe, entre otras cosas, estudia cuáles han sido las fórmulas implementadas por los establecimientos para mantener o volver a reactivar su nivel de actividad que tenían anteriormente. Y la fórmula más utilizada ha sido precisamente la implementación en sus empresas de esta nueva modalidad, que es la del teletrabajo. Se ha incrementado en la época de confinamiento un 44%. No ha sido de una forma homogénea, se ha implementado más en las empresas grandes y del sector servicios e industria, pero ha habido un incremento muy elevado en todas las empresas. Y se prevé que esto va a seguir así, no en los mismos niveles, pero sí es verdad que el incremento esta utilización de esta modalidad va a ser superior a la que teníamos antes de la pandemia. Y por eso este uso intensivo de las nuevas tecnologías y la organización del trabajo pues puede conllevar nuevos factores de riesgo, entre los que tenemos que destacar, por lo que ha dicho el director, por esta falta de tener el compañero al lado, esta falta de acercamiento, de contacto social, va a tener una relevancia especial los factores psicosociales. De ahí el interés que tenía este instituto de realizar estas jornadas. Y para hablar de ello, como ha dicho el director, pues vamos a contar con dos ponentes del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con una dilatada experiencia académica y de campo en la materia, y ellos nos van a hablar de estas nuevas formas de organización del trabajo, del impacto psicosocial que han tenido y que tienen, y las medidas preventivas que hay que considerar para evitar estos daños sobre la salud de los trabajadores. Y antes de presentar al primer ponente, me van a permitir que les recuerde que a lo largo de la exposición, a lo largo de la jornada, pueden ir planteando, todos los participantes pueden ir planteando preguntas en el chat. Estas preguntas serán formuladas al final a los ponentes y ellos nos contestarán aquellas que nos den tiempo a contestar. En caso de que no fuera así, pues las otras las contestaríamos por otros medios. Y sin más, porque aquí los importantes son los ponentes, vamos a dar paso al primer ponente, vamos a dar paso a Iván Martínez del Cerro, técnico superior de prevención de riesgos laborales del Centro Nacional de Medios de Protección del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con una dilatada experiencia en esta materia. Y precisamente, Iván, tú pues nos vas a hablar de esto, ¿no? De las nuevas formas de organización del trabajo, del teletrabajo y de la prevención de riesgos laborales. Justo lo que estamos haciendo. Bueno, un saludo a todos los participantes y a Icasel, al director, como no, y a ti, Carmen, y también a Pablo, al informático que está por ahí atrás, ayudándonos, porque es verdad que esta es una nueva forma de trabajo. Yo he realizado formaciones presenciales, pero aquí estamos aprendiendo todos y esta es mi primera formación mediante teletrabajo. Estoy aquí en mi oficina de casa, o sea que bueno,
Voy a empezar con la presentación sin más. Estoy en el Centro Nacional de Medio de Protección de Sevilla, que bueno, que si alguno no lo conocéis, pues os invito a visitarlo. Y sin más voy a empezar con la presentación. Voy a exponer, vamos a ver, compartir mi presentación y empezamos. Ahora espero que se vea, ya me comentáis si hay algún problema y comenzamos. Bueno, a ver, ahora tiene que ir, perfecto, sí. Bueno, pues simplemente comentaos, todo este cambio, esta nueva forma de organización del trabajo, gran parte derivada por el uso de las nuevas tecnologías, pues al final lo importante es que llevan a un cambio a las condiciones, ¿no? A las condiciones de trabajo o esas condiciones organizativas que al final dan lugar a una serie de factores psicosociales. Sobre ese aspecto en concreto, los factores psicosociales, lo explicará más pues mi compañera María Jesús, pero sí es verdad que hay que decir que, bueno, que cualquier cambio organizativo puede llevar un cambio en cuanto trabajo a realizar, los plazos del trabajo, la velocidad, los conocimientos que requieres para ese trabajo, el apoyo de los compañeros o la autonomía y las relaciones sociales. Entonces, bueno, en el fondo, estas nuevas tecnologías y este cambio organizativo debe tener en cuenta todas esas condiciones o cómo los ven alterados o modificados para que no se vean afectados los trabajadores. Esta presentación, esta imagen me pareció interesante bueno, que presentarla porque bueno, un estudio de Eurofond ya de 2015 que indicaba, ¿no?, que esos aspectos importantes, ¿no?, en las nuevas formas, nuevas formas de empleo que se estaban desarrollando eran el uso de lugares no convencionales, ¿no?, para realizar esa actividad laboral, ¿no?, ya sea el trabajo móvil o el trabajo a su propio domicilio y el apoyo, el soporte necesario de las nuevas tecnologías. Aquí hacía referencia, bueno, este estudio europeo, a estos tres círculos que aparecen, ¿no?, las nuevas relaciones laborales, que las habituales eran ese empresario con esos trabajadores, ¿no?, que todos, yo durante mucho tiempo también me he situado ahí, pero es verdad que ahora un trabajador puede trabajar para muchas empresas e incluso haber una relación de muchos a muchos. También hay obviamente un cambio en esa segunda esfera, un cambio en las relaciones, ¿no?, en la forma de trabajo. Ahora ya es un trabajo pues, bueno, discontinuo, intermitente, por proyectos, no es como habitualmente, bueno, que tú te desarrollabas de forma continuada tu trabajo en la organización en la que estuvieras. Y esas redes también, ese último círculo, esas redes laborales diferentes que sea a través de, bueno, autónomos, pymes, que se interrelacionen muchas veces en la elaboración de proyectos concretos, ¿no? Ahí se encuentran, no podemos ver unos aspectos comunes, ¿no? Se lleva el trabajo en un lugar distinto al empresario, al empleador, y obviamente por un apoyo fundamental de las nuevas tecnologías. Se está produciendo una virtualización, ¿no?, de las relaciones laborales, sobre todo en las que hay una flexibilidad por ambas partes, ¿no?, con sus aspectos positivos y negativos que bueno, luego veremos a continuación. Hay una revolución tecnológica, ¿no?, necesaria para todo esto y que permite, claro, el acceso a la información pues, en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Ya en el 2014 decía, bueno, creo que tengo un problema, a ver, voy a quitar esto, perdón. Vale, ya decía que bueno, en 2014 la Agencia Europea establecía como los principales cambios o futuros cambios en el trabajo, en la naturaleza del trabajo, serían el impacto de las TIC y de los lugares de trabajo, y para que el desarrollo de estos cambios ha sido fundamental el desarrollo de Internet, ¿no?, o la difusión o la implantación de Internet por toda la geografía. En este caso, en España, los datos indican que ya hay 40 millones de personas con conexión a Internet, bueno, lo que permite, claro, el uso de esta tecnología, que si no, no sería posible su empleo, ¿no? Esto hace que las personas ya necesiten estar en un mismo sitio, ni para comunicarse, ni intercambiar documentos, ni intercambiar informaciones. Hay una serie de puntos de acceso a Internet, como decía, que realmente es un cambio importante para que puedas trabajar en las estaciones de tren, cafés, tiendas, en cualquier lugar. Sí indicabas también que hay muchos dispositivos. Ya el informe
Forrester en 2012, en uno de los documentos del instituto, ya hace referencia a este informe, en el que indicaba que aún seguía usándose un 82% el de sobremesa, el ordenador de sobremesa, y también indicaba un dato interesante, que se usaba un 66% de los trabajadores empleaban pues 2 o más equipos para su trabajo. También es importante decir, y luego hablaremos de estas figuras, ¿no?, como el trabajador móvil o nómada, que los porcentajes varían según ese tipo, esa organización del trabajo, ya que, por ejemplo, los móviles o nómadas, como es evidente, utilizan un mayor porcentaje, un 90% los portátiles, un 72% los smartphones o un 61% el ordenador de sobremesa, ¿no? Aquí hago referencia también a este documento del instituto, luego aparecerá al final, pero aquí aparecen unos datos interesantes, ¿no?, en relación al porcentaje de personas que usan las TIC por sectores. Obviamente es muy distinto según, claro, los sectores. Aquí aparece pues, el sector financiero, más de un 90%, la administración pública, educación y sanidad como los más relevantes. Estos datos son extraídos de la 6ª encuesta de condiciones de trabajo de 2017. Y en la encuesta nacional también indicaba que un tercio de los trabajadores pues, usaban los ordenadores. Es verdad que esto también está cambiando. Curiosamente, el otro día, bueno, por la radio escuchaba unas entrevistas al uso de las TIC, implantación de las TIC en el sector agrario y marítimo, y cómo hablaban de la dependencia, bueno, y de la facilidad en algunos casos que le generaba estos medios de comunicación. Por un lado, problemas de accesibilidad en el sistema agrario, la interviniente en la radio pues hablaba de problemas de conexión satélite, y también, bueno, en el tema marítimo pues se emplea ampliamente esa tecnología, pero es importante diferenciar cómo el grado de implantación del activo, el uso del activo es muy distinto según los sectores. Ya hablando un poco de teletrabajo, el concepto de teletrabajo viene ya, como decíais, hace mucho tiempo. Primero telecommuting, luego e-work, pero ahora actualmente, y más con el cambio normativo reciente, el teletrabajo se queda un poco para el teletrabajo permanente en el hogar, o otras modalidades recientes que hay, ¿no?, como el mixto, ya sea ocasional por días o alterno por horas, que bueno, que es una de las formas organizativas existentes y que hay, pero también hay otras, ¿no?, que también os quería exponer aquí, ¿no?, para un poco introducir también la ponencia de mi compañera. Es el trabajo móvil basado en el uso de las TIC. Ya la Fundación Europea de Condiciones de Trabajo decía en el 2015, ¿no?, que el concepto de este trabajador, que es el que operaba desde varias posibles localizaciones, en su casa, las instalaciones del cliente, el desplazamiento, apoyándose, claro, en tecnología y en las TIC, como es evidente. Y en este gráfico, pues así, o en esta imagen aparece, pues eso, los pilares necesarios para este tipo de, esta otra forma de organización del trabajo, como pilares, ¿no?, pues el uso de las TIC, la movilidad, deslocalización, conectividad constante, comunicación mediatizada y el uso de espacios virtuales. Obviamente tiene aspectos comunes como el teletrabajo, pero bueno, tiene algunas particularidades este tipo de modalidad. Incluso hay otra modalidad, ¿no?, también que os quería presentar, es el trabajador nómada, ¿no? Es aquel que, bueno, como aspectos comunes es una forma extrema de trabajo móvil, ¿no?, pues ya que como aspectos comunes tiene, pues bueno, obviamente el uso de las TIC, la flexibilidad en la organización del tiempo del trabajo y la movilidad física, pero es cierto que, bueno, viajan de una forma mucho más intensa, no están tan fuertemente vinculados a ninguna oficina o lugar de trabajo, y deben de gestionar por esos desplazamientos o por viajar de forma intensiva, pues sus propios recursos como ordenador, fax, impresora, y claro, pues con la gestión que eso conlleva, ¿no?, en su organización. Bueno, yo en algún caso sí he visto esta situación, ¿no? Ya hace tiempo en una de las organizaciones en la que yo trabajé teníamos unos consultores financieros que bueno, venían allí a nuestras oficinas y la verdad que bueno, traían sus dispositivos, porque claro, tenían que imprimir documentos bueno, que eran confidenciales y de esa evaluación económica, y traían unas impresoras curiosas que yo nunca había visto, excepcionalmente pequeñas y curiosas. Bueno, la tecnología en sí, ¿no?, que está en toda esta nueva forma de organización del trabajo, no tiene un impacto por sí misma ni positivo ni negativo, son neutras y depende, claro, de la implantación, que sea adecuado o no. De ahí la importancia, es uno de los objetos de esta presentación, porque hay unos posibles aspectos positivos, ¿no?, como aquí en esta presentación, en relación a eso, a la rapidez y ahorro del tiempo de trabajo, la movilidad de contenidos, ausencia de desplazamientos,
posibilidad de comunicación sincrónica, ¿no? Esas videoconferencias con Argentina, con otros países, que algunos hemos llevado en nuestra actividad laboral, acceso ilimitado a información, multitarea, abaratamiento de comunicación. Se han ahorrado con la pandemia y el COVID, pues no ha habido la posibilidad de esos desplazamientos y se han visto solventados de esta forma, ¿no? El incremento de la flexibilidad laboral y autonomía, posibilidad de inserción laboral, ¿no? Importante de personas con movilidad reducida, es un aspecto relevante. La deslocalización del trabajo y abaratamiento de costes, es otro aspecto muy importante. Algunas empresas por el tema del coste de las propias oficinas, la conectividad y la digitalización de la información en la nube. También puede haber, en este aspecto, lo hablará mi compañera, pues aspectos perjudiciales, ¿no? Como el incremento del ritmo de trabajo, ¿no? Esas nuevas tecnologías conllevan eso, ¿no? Que la entrada de información por WhatsApp, correo. Ya hablará más mi compañera de esos ámbitos, pero es verdad que hay una reducción del contacto social, ese contacto cara a cara. Quizás sea uno de los cambios más importantes de esta nueva forma de organización del trabajo, que pueden conllevar eso, pues a lo mejor aislamiento, falta una menor afiliación, pertenencia del grupo, identidad grupal, estima de otras personas, puede también eso haber una pérdida de integración con la empresa. Y pues el aislamiento es uno de los aspectos relevantes, ¿no? La hiperconectividad, sobrecarga de trabajo, en fin, sobrecarga de información, ¿no? Al recibir tanta información e interferencia de la vida personal y laboral, ¿no? Yo tengo 2 hijos, uno de 1 año y otro de 3, y pues es verdad que es algo que hemos visto obligados por el COVID a este tipo de modalidad organizativa, pero es verdad que hay que gestionarla correctamente porque no siempre es fácil. Y la monitorización o supervisión excesiva, ¿no? Los medios tecnológicos permiten también ese control que no debe de sobrepasar los derechos de intimidad. Sí decía, este documento que presento a continuación es un poco a raíz de lo que comentaba anteriormente. La implantación del teletrabajo ha sido, como consecuencia de la COVID, algo rápido, de un día a otro, no sé en vuestras organizaciones, pero muchas fue, mira, mañana no vengas por aquí. Fue esa forma de actuar por la urgencia y por la crisis que ha habido. Pero la implantación de esta como otra organización, otra forma de organizar, de cambio organizativo, ya sea puramente productivo de ejecución, como también de prevención de riesgos, ¿no? Por los riesgos de los trabajadores, ¿no? Esa evaluación, esa planificación debe hacerse de forma distinta. Debe ser una estrategia de negocio que tenga unos objetivos, ¿no? O a lo mejor puede reducir el asentismo, aumentar la satisfacción de los trabajadores, el incremento de la productividad, o esos desplazamientos, o ahorrar, disminuir las oficinas. Debe ser algo estratégico, y estos documentos lo pongo como ejemplo, ¿no? Ya en 2006 existía un manual de la AGE, ¿no? Al yo pertenecer a ella, pues lo pongo por la implantación de programas piloto para la implantación del teletrabajo. Y ya este otro documento este índice, ¿no? Que aparece también en la pantalla, este índice viene de un documento del Instituto del 97, de un compañero de Bilbao, que ya establecía estos criterios mínimos o ese proceso que debe tenerse en cuenta por ser un cambio organizativo relevante y que debe planificarse y tener un estudio de viabilidad, ver qué trabajadores se pueden ver afectados y evaluar cómo se está haciendo la implantación para que no afecte, por un lado, a la organización y a su actividad laboral, pero tampoco, claro, a la seguridad de los trabajadores. Entonces, algunos de esos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de implantar que todas las actividades, todos los sectores no tienen la misma capacidad de llevar a cabo esa implantación. Estos son los que pueden tener una mayor facilidad por los medios que usan, y arquitectos, auditores, ingenieros, consultores, traductores, educadores a distancia, ¿no? Estamos ahora en una formación a distancia. Yo he trabajado un tiempo, ¿no? como consultor y auditor, y yo trabajaba para varias consultoras, y incluso para clientes, y yo emitía mis informes de visita, emitía mi informe de auditoría, pero yo muchas veces a los responsables de esas consultoras pues no lo veía en mucho tiempo, y no pasaba, se realizaba la actividad de forma ordinaria, así como los auditores de AENOR o otras entidades de certificación. Yo hace ya años, 15 años, que estaba en ese negocio de las auditorías, que ellos ya me comentaban que ya pasaban por la oficina los viernes, estaban haciendo auditoría, su planificación era esa, y así trabajaban de hace ya muchos años, ¿no?
Pero lo importante es tener en cuenta qué tipo de actividades se pueden hacer dentro de la propia organización. Por ejemplo, en la nuestra, en Sevilla, hay una serie de tareas que requieren ensayos in situ, acceso a información documental, ¿no? O acceso a equipos para realizar los ensayos que deben hacerse presenciales. Pero hay otra serie de actividades, ¿no? Si hay un uso intensivo de información digital, pues que se pueden realizar, ¿no? Hay que tener en cuenta que no requieran contacto personal frecuente, ¿no? Obviamente lo dificultaría o se tendría que hacer en menor porcentaje ese teletrabajo, la flexibilidad temporal, la posibilidad de control del ritmo, que no requiere una supervisión. Todo este tipo de características, lo importante es que una organización vea de cuáles de sus actividades, bueno, pues, cumplirían estos criterios o no, para poder bueno, llevarlas a cabo. Así, por ejemplo, hay un documento interesante de la Junta, han salido muchos documentos en relación debido al COVID, que bueno, establece eso, pues una serie de requisitos mínimos y una checklist como para ayudar en esta tarea. También los trabajadores deben tener unas cualidades. Es cierto que el empresario tiene la obligación de informar y formar en estas nuevas metodologías organizativas, tanto en prevención, eso como en la propia ejecución de la misma. Pero es verdad que flexibilidad, estabilidad, bueno, la confianza, ese autodisciplinado puede ayudar a la implantación bueno, de una nueva organización como esta, ¿no? También indicar bueno, que debe tener pues una serie de características relacionadas con el trabajo, ¿no? Trabajar sin supervisión, sin presión, la capacidad comunicativa no es importante porque está mediatizada por las nuevas tecnologías y, bueno, a veces se dificulta, habilidades sociales, bien organizado y también al tener una menor supervisión, pues ser capaz de resolver problemas. De estas partes hablará más mi compañera María Jesús, pero bueno, es importante que también tenga una serie de experiencia en el trabajo. Es más complejo, si un trabajador lleva días o meses en una organización, pues poder, obviamente, puedes teletrabajar porque, bueno, no sabe los procedimientos internos, la gestión y la idiosincrasia un poco de ese organismo. También, claro, hay una serie de situaciones personales que, bueno, pueden ayudarte, ¿no? En ese teletrabajo, ¿no? Y también pueden dificultarlo, simplemente hay que evaluarlas para planificarlo, ¿no? Ya como dice la nueva normativa, pues establecer los horarios, los días, bueno, cuándo se va a realizar y planificarlo correctamente para, según esas peculiaridades, pues que se ejecute también la actividad bien y también, bueno, que no conlleve un riesgo para la salud del trabajador, que al final es lo importante. También hay que tener en cuenta que al final en este tipo de organizaciones los mandos intermedios tienen un peso importante tienen que interactuar con esos trabajadores a su cargo de una forma también distinta, por lo tanto necesitan pues tener bueno, deseo participar obviamente y la confianza de los subordinados, una capacidad de organización y comunicación mayor, la flexibilidad, también una capacidad de dar sobre todo esos feedback y asesorar, porque claro, ya no es tan sencilla, no tan cara a cara o no tan sistema habitual de comunicación e interrelación. Entonces, bueno, hay que formar también a estos bandos intermedios porque es un cambio para ellos y también relevante y necesitan, bueno, pues esas capacidades. Simplemente, bueno, pues esta imagen quería expresar un poco esas distintas relaciones, ¿no? Que hay entre el teletrabajo y el individuo, claro, esas necesidades personales que pueden favorecerle. También una interacción entre el trabajo y familia, ¿no? Puede apoyar el cuidado de los niños, pero también puede haber una relación, tensiones en la relación de pareja por los horarios bueno, modificados, pero bueno, esta parte, como decía, hablará mi compañera, también hay otra esfera que es el teletrabajo de empresa, claro, por a lo mejor esa supervisión excesiva, el invadir los círculos privados, todo ese tipo de cuestiones, pero también incluso hay que analizar que hay muchas interrelaciones aquí que deben de tenerse en cuenta a la hora de implantación, incluso hasta una esfera de teletrabajo mujer. No puede ser que esta forma de organización, pues bueno, conlleve a que las mujeres la elijan por el cuidado de los hijos de una manera preferente o en mayor medida y caigan en la famosa triple jornada, ¿no? De trabajo por la empresa, doméstico y el cuidado familiar. Entonces, bueno, un poco en resumen de lo anterior es indicar que, bueno, que la empresa debe conocer sus características y también un poco, bueno, las tecnologías que dispone, los recursos que dispone, qué tareas realiza y que se puedan llevar de esta forma organizativa, ¿no? El teletrabajo o otra distinta como móvil y también un poco, bueno, hacer hay documentos, como decía, tanto algunos de la Junta de Andalucía, otros del Ministerio, que aparecen cuestionarios para ver e intentan evaluar el grado de preparación de la empresa para realizar este cambio organizativo, ¿no? Y ese quizás sea
un aspecto relevante. Y un poco, bueno, una gráfica interesante que encontré, hay un informe del Banco de España con muchísima estadística sobre el teletrabajo, también interesante el que ha dicho el compañero sobre el INE, ¿no? Pero el Banco de España también aflora algún dato interesante, alguna gráfica, en el que indica, por ejemplo, establece una metodología para evaluar la posibilidad de, según unos indicadores, según el manejo de inspección de maquinaria, trato directo con público, establece una serie de indicadores y hacen esta catalogación según los porcentajes de posibilidad o potencial teletrabajo en España, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, si podéis ver este informe, aparece abajo la referencia, porque, bueno, obviamente aparecen por la agricultura con ese 8,3, pero otro tipo de profesionales con hasta casi un 60, pero bueno, obviamente diferencia, por ejemplo, el tema de la restauración con un 17,5. Pero bueno, es interesante el informe completo y esta gráfica parecía que ahora podía resultar también un poco, ¿no?, que tendría sentido que la vierais, ¿no? Indicados también ahora y ya un poco enfocando ya al final de la presentación, la novedad, ¿no?, del Real Decreto, el 28/2020, que la verdad que establece una serie de pautas, ¿no?, para algunas de las cosas que hemos estado viendo, ¿no? Define ya una serie de conceptos, ¿no?, de trabajador a distancia y teletrabajo establece una regularidad, ¿no?, que dice en un periodo de referencia de 3 meses, un 30%, ¿no? Ya eso no quiere decir que los trabajadores que estén por debajo de ese 30% no deban de considerarse su actividad en distintos centros de trabajo, lugares de trabajo, y sus riesgos y su evaluación de riesgos también. Simplemente, la normativa ha establecido estos límites y es interesante porque establece un marco, ¿no?, para esta organización del trabajo. Establece también la necesidad de un acuerdo por escrito, ¿no?, la voluntariedad y que sea reversible. Entonces, bueno, estos aspectos son importantes de notarlos, ¿no?, porque es un cambio y habla también, claro, de la intensidad, ¿no?, como decía, ese 30%, porque obviamente el impacto, ¿no?, que tendrá, y hablará mi compañera más sobre eso, pero las medidas preventivas influirán, ¿no?, en esa intensidad, más días de teletrabajo, obviamente, es posible un mayor impacto sobre el trabajador y unas distintas medidas preventivas que habrá que tener en cuenta. También es interesante el contenido que incluye el acuerdo, ¿no? Es verdad que, ahí tenemos hay un periodo hasta que sea de aplicación, es verdad que sea esa voluntariedad por parte del empresario y el trabajador, pero aparece una serie de aquí de contenido del acuerdo, ¿no?, que establece, claro, muchas formas, o muchos aspectos que hemos hablado sobre la organización que hay que establecer, el centro de trabajo, los medios de control, el horario, la disponibilidad. Todo, al final hay que dejar por escrito, deben de estar de acuerdo ambas partes, esta organización del trabajo. Entonces, es un aspecto relevante que durante ahora en el futuro, como en la reciente implantación de esta normativa, pues todos tendremos que aprender a ver esa participación, esa representación, la duración, pues cómo se hace efectivo mediante los acuerdos, mediante luego los convenios que puedan modificar estos acuerdos. Un detalle simplemente que obviamente los derechos de los trabajadores no se ven modificados ni alterados por estas nuevas organizaciones del trabajo. Así lo dice esta normativa también, claro, derecho a la formación, participación, promoción profesional, no puede ser de otra forma, hablará sobre esos factores psicosociales, ¿no? Mi compañera, el horario flexible, registro horario, en fin, esto no, y tampoco obviamente la parte de los derechos en relación a la seguridad de salud, como los tiempos de disponibilidad, los descansos, la desconexión, y sobre todo, habla del concepto de la zona habilitada de trabajo, es otro término que hablaremos mucho de aquí en el futuro, que tanto la evaluación como todos los riesgos y todo, habrá que tener en cuenta dónde, sea uno o varios sitios, la zona donde el trabajador vaya a realizar la actividad laboral. Y es verdad que, establece también unos medios de vigilancia, control, establece unos medios, establece la necesidad de establecer unos medios que pueden ser telemáticos, claro, es obvio, pero que no deben de sobrepasar la dignidad del trabajador. Esta normativa sí es verdad que es interesante, que ha hecho una especial mención a factores psicosociales, muchas veces en prevención y organizativos, que no reflejado de una forma tan expresa, y la verdad que es para estar enhorabuena que aparezcan por la importancia que tienen y sobre todo, claro, en este cambio organizativo son especialmente afectados. O sea que, trabajaremos todos para
para ir, bueno, desmenuzando esa nueva normativa que está reciente y para poder dar solución a las posibles dudas que surjan. Sí, bueno, presentado ya por último un documento del instituto. El instituto ha estado trabajando sobre esto durante mucho tiempo. Es verdad que la COPI pues, ha hecho sacar otra serie de documentos y hemos trabajado mucho, pero ya estamos y teníamos mucho escrito sobre estos ámbitos, ¿no? Así una compañera amiga, Noemí Manzano, ya hizo unas notas técnicas de prevención y estos estudios son del 2018, fuente mucho de la presentación que os he hecho. Y también estos documentos están accesibles, en concreto el trabajo de PVD, trabajo líquido y riego emergente, está en la página web desde octubre del 2020 y la verdad que es muy interesante, aparece incluso algún cuestionario y ya. Y bueno, simplemente ya indicados, por último, estos son mis dos lugares de trabajo, el Centro Nacional de Media Protección de Sevilla y luego mi nueva oficina, como muchas otras personas. Y bueno, os quería simplemente dejar como última reflexión, luego tendremos el espacio para las preguntas si lo veis conveniente, pero bueno, esta reflexión, ¿no? Decía que en este sentido no importa dónde se realice el trabajo o dónde esté ubicado el trabajador, ya que el trabajo es algo que la gente hace, no el lugar donde va a trabajar. Obviamente no es mío, aparece la referencia, pero la verdad que bueno, hace un poco ver la idea que hay que tener sobre esto, cómo abordar y sobre todo la idea fundamental que este cambio organizativo, como cualquiera de la empresa, debe ser planificado y por eso las organizaciones, una vez superado y esperemos que pase esta situación por el COVID, pues planifiquen correctamente este cambio organizativo tanto por la parte pura empresarial como la parte obviamente de la seguridad y salud de los trabajadores. Y con esto poco más que añadir. Bueno, espero que os haya gustado la presentación y luego cualquier pregunta espero poderla solventar bueno, en la parte final. ¿Vale? Muchas gracias, Iván, por tu estupenda exposición y como tú has dicho, estas nuevas organizaciones del trabajo también conllevan nuevas organizaciones de nuestras casas y de nuestra vida familiar. Tú también has dicho que está claro de que hay una serie de factores de riesgo que han disminuido, por ejemplo, los que tienen que ver con los desplazamientos, pero sí es verdad que han aparecido o se han incrementado otros factores de riesgo, como son los factores psicosociales, de los que ahora nos va a hablar precisamente tu compañera. Gracias, Iván. Y bueno, en el turno de preguntas ya nos volvemos a ver. Bueno, y la segunda ponente, como ya introduje anteriormente, bueno, pues nos va a hablar sobre esos factores psicosociales y esas nuevas formas de organización del trabajo y qué medidas preventivas debemos de considerar para evitar esos daños sobre la salud de los trabajadores. Para ello contamos con doña María Jesús Otero Aparicio, que es la jefa de la Unidad Técnica de Psicosociología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la cual también agradecemos que haya hecho un huequito en su agenda para venir a participar en estas jornadas. Muchas gracias, María Jesús, y es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Buenos días, es un placer compartir este ratito de la mañana con todos los que han mostrado interés en seguir esta jornada, que supone un ejemplo más de la colaboración ya desde hace mucho tiempo entre el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y las comunidades autónomas, todas ellas. Entonces, en mi caso particular, justamente con ICASEL no es mi primera colaboración, pero sí es mi primera colaboración en este formato a distancia y bueno, tengo que decir que echo de menos la presencialidad ya cada vez más. Voy a proyectar la presentación para facilitar un poco el seguimiento. Y bueno, como ya ha introducido mi colega Iván, mi compañero, y también en la presentación tanto el director como Carmen, bueno, pues nos vemos abocados evidentemente a nuevas formas de organizar el trabajo y están fundamentalmente provocadas o caracterizadas por un uso tecnológico extraordinario.
En ese sentido, la tecnología, si bien es neutra en su concepción, bueno, pues estamos viendo desde hace años ya y sufriendo, diría yo personalmente, cada uno de nosotros, que realmente su utilización sí que puede impactar y modificar tanto las condiciones de trabajo como la seguridad y la salud de las personas. De tal forma que por eso es un elemento interesante e importante de dedicación para la comunidad preventiva en general y bueno, para todos los prevencionistas y las personas que nos dedicamos a la salud laboral. Efectivamente, es una situación además, diría yo que inevitable. Quiero decir, este es el trabajo que tenemos, es el mundo que nos toca vivir, presidido por la globalización, por la industria 4.0, por la conectividad permanente, constante entre todos los entornos, entre todos los procesos, los países, los sectores. Y por tanto es una condición inherente cada vez más a el ejercicio profesional de prácticamente todas las actividades, porque ciertamente podemos tener una idea de que afecta sobre todo a sectores más tecnológicos, pero hay que recordar que la tecnología preside y es protagonista en actividades absolutamente dispares y cada vez más va a serlo así, desde la pesca o agricultura hasta las grandes infraestructuras, las empresas eléctricas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es verdad que es un entorno que ha venido para quedarse y además a nivel europeo hay una apuesta fuerte, importante para todos los países para promover, facilitar y mejorar este tránsito a la digitalización de procesos y actividades. De tal forma que no vamos a ser capaces ya de desarrollarnos laboralmente sin el uso de estas nuevas formas de organizar el trabajo que tienen un hilo conductor, que es el uso intensivo de las tecnologías. Y esto ha modificado sustancialmente todos nuestros trabajos y muy especialmente ha afectado a la parte comercial, a la parte de docencia y en general a trabajos que cada vez más son, dijéramos, en plataformas virtuales, online, etc. Bueno, la preocupación por el impacto desde luego no es nueva. Como decía mi compañero Iván, ya la estrategia europea 2014-2020 ponía foco en el impacto esperado de estas exposiciones, no dejan de ser exposiciones laborales, sobre el personal dedicado a distintas actividades laborales. Y hacía especial hincapié en tener en consideración estos cambios, esta flexibilidad, esta interactividad continua y permanente y preveía ya que iba a ir a más. Evidentemente, sin saber ni siquiera aventurar la situación de pandemia en la que nos hemos visto inmersos. Más recientemente, la Agencia para la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Agencia Europea, promueve un estudio prospectivo muy interesante y hace un análisis a medio y largo plazo sobre precisamente estos riesgos nuevos y emergentes fruto de estas exposiciones. Hace algunas conclusiones, el documento está disponible en la página de la Agencia Europea y hace algunas meditaciones y sobre todo hace hincapié en algunos elementos que les paso a resumir. La interrelación hombre-máquina cada vez va a ser más importante y esto tiene un efecto y tiene un impacto a nivel salud laboral y a nivel emocional y por tanto a nivel psicosocial. Los factores psicosociales y organizativos van a ser los grandes protagonistas porque son los que probablemente vean más modificada su materialización en el día a día. Las jerarquías, las relaciones interpersonales y las jerárquicas, la supervisión, el control del trabajo por parte de los mandos, de los managers, de los jefes, etcétera. Se prevé aún más un aumento del estrés laboral. Sabemos que el estrés laboral es la gran epidemia de nuestro tiempo. Bueno, pues se prevé un aumento de este estrés laboral y además de una forma de estrés laboral tecnológico, es decir, de tecnoestrés provocado, como luego veremos, por la exposición a factores de riesgo psicosociales característicos de estos trabajos. Hace hincapié también en la diversidad. La diversidad va a ser un elemento y un hilo conductor irrenunciable para toda gestión preventiva de calidad. Hay voces que llevan reclamando
esta atención a la diversidad, pero desde luego en la actualidad va a convertirse en un elemento indispensable para gestionar adecuadamente entornos laborales y personas, que es de lo que se trata fundamentalmente. La permanencia en una vida laboral más larga, todos sabemos que nos vemos abocados a prolongar la vida laboral en activo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo el tema de diversidad generacional va a ser otro gran elemento a considerar unido al impacto tecnológico, y reclama este estudio la necesidad de establecer marcos normativos, elementos que conduzcan a una cierta seguridad para los gestores empresariales y para los gestores de la prevención. En este sentido, pasaría por garantizar en cualquier caso unos servicios de seguridad y de salud bueno, pues acordes con las necesidades y con la situación actual. Y en este sentido es donde nos interpelan fundamentalmente a todos aquellos que nos dedicamos con especial intensidad al ámbito psicosocial. Las condiciones psicosociales, como saben todos ustedes, están relacionadas fundamentalmente con cómo se organiza el trabajo, con el contenido y la ejecución de la tarea y, muy importante, con las relaciones interpersonales y los contextos sociales que se establecen trabajando. Esta serie de condiciones de trabajo es importante que no perdamos la oportunidad en estas nuevas formas de organizar. Hablamos de empresas que van a planificar y a organizar teletrabajo. No debemos perder de vista la importancia de hacer prevención primaria y, por tanto, de hacer prevención en diseño y de prever adecuadamente cómo se van a materializar muchas de estas condiciones en origen, ya en el diseño, ya en la planificación. Indudablemente tendremos que trabajar, tendremos que ver cómo se interrelacionan los distintos elementos, cómo se interrelacionan esas personas, esas jefaturas, esos mandos, y desde luego garantizar un periodo de adaptación, un periodo de entrenamiento y, por tanto, formación e información, no solo preventiva o de riesgo, sino también a la hora de ejecutar adecuadamente la labor correspondiente profesional. Y a partir de ahí, desde luego, controlar que esas condiciones de trabajo se mantienen en niveles adecuados y que, por tanto, no estamos incrementando la exposición a factores de riesgo que puedan repercutir negativamente en la salud. Por lo tanto, yo diría que nada nuevo bajo el sol. Quiero decir, estamos sujetos a las mismas exigencias y requerimientos preventivos que en el trabajo tradicional. ¿Qué cambia? La manera de materializar estas condiciones de trabajo. Y, por ejemplo, uno de los elementos que más probablemente impacto está teniendo y va a tener es el tiempo de trabajo. No cabe duda que estas nuevas formas de organización, el teletrabajo como, digamos, prototipo de ellas, exigen una conectividad muy alta. No debería ser constante o permanente, pero realmente estamos todos abocados, sin casi percibirlo, sin casi darnos cuenta, a estar permanentemente conectados. Esto hace además que el impacto primero es una prolongación normalmente de la jornada, de las horas de dedicación y del tiempo que utilizamos a la esfera profesional o laboral. Porque además nos hemos casi mimetizado con la tecnología, de tal forma que nos autoimponemos la necesidad o la obligación de hacer una respuesta inmediata. Nos comportamos a veces como una prolongación, pues por ejemplo, del correo electrónico o del WhatsApp o de cualquier elemento de comunicación donde admite cualquier número de bandeja de entrada y nosotros nos estamos casi comportando como si fuéramos una prolongación tecnológica más, y desde luego no lo somos. Por lo tanto, el tiempo dedicado a la esfera laboral se está incrementando, todos los estudios prospectivos así lo indican, y esto tiene un efecto y un impacto potencial en la salud. Por no hablar de horarios diferentes, de horarios inusuales, de horarios en fines de semana, de trabajo en vacaciones, de trabajo en días de descanso, de trabajos imprevistos, de necesidades imprevistas y, por tanto, alteración de la programación de dedicación de la jornada laboral respecto a la esfera personal, familiar o de ocio, etcétera, etcétera. Y lo mismo podemos decir
Lo mismo podemos decir en cuanto a la carga de trabajo. La carga de trabajo también pensemos que estas tecnologías permiten incrementarla, permiten intensificar el esfuerzo. Y dado que eso ha sido así, nos hemos visto prácticamente todos abocados a atender a tareas no previstas, no planificadas o no programadas de una manera mucho más intensa que antes de este impacto tecnológico. Es muy difícil ya cumplir la planificación, porque la planificación entra casi minuto a minuto y no estamos preparados, educados, adiestrados adecuadamente para, digamos, cumplir una planificación coherente y racional, y nos comportamos como si tuviéramos que dar respuesta a cualquier demanda que surja y que nos llegue a través de un dispositivo tecnológico. Tenemos que acostumbrarnos cada vez más a gestionar demandas simultáneas, a veces compatibles y a veces no tanto. Y por lo tanto la carga de trabajo está sufriendo y sufrirá un importante incremento. Lo mismo también con la naturaleza de la carga, con el tipo, con el contenido de demandas que tenemos que atender. Y desde luego están incrementándose sustancialmente las demandas cognitivas. Cada vez tenemos empleos, ocupaciones con menor exigencia física y sensorial, y esto está muy bien porque evita muchísimos riesgos que hasta hace unas décadas eran probablemente predominantes para muchas ocupaciones, pero no debemos perder de vista que la exigencia y la demanda cognitiva también supone un desgaste, un esfuerzo y puede impactar en la salud. De tal forma que estamos también inmersos en unas demandas de información, de manejo de información y de entrada de múltiples atenciones y exigencias cognitivas que produce a veces interrupciones, que nos produce a veces falta de concentración y por tanto una merma en la capacidad de análisis y de ofrecer probablemente diagnósticos y respuestas adecuadas, con lo que eso supone después en el rendimiento y en la eficacia de nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y muy importante, las demandas emocionales. Encuentro que las demandas emocionales a nivel preventivo son probablemente las grandes olvidadas. No solo ahora, tradicionalmente la parte emocional de las personas sí ha sido un tanto marginada. Daba la sensación de que la esfera emocional pertenecía al ámbito privado, al ámbito íntimo, y no hemos quizá reparado lo suficiente en la cantidad de actividades y de trabajos en los que la exigencia emocional es probablemente el elemento más característico y más importante de esa ocupación. Bueno, pues ahora no solo tenemos que atender esa demanda emocional, sino que tenemos que hacerlo en general a través de mecanismos o a través de elementos mediatizados, con lo cual la complejidad de atender correctamente y de controlar adecuadamente esa emoción se puede ver muy dificultada. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de aceptar, recibir, acoger la emoción si forma parte de mi actividad profesional y hacer una respuesta correcta. Estoy pensando por ejemplo, el sector sanitario, tan duramente golpeado. Bueno, pues esto puede verse desde luego interpelado por las nuevas formas de organización del trabajo. Y es mucho más difícil dar feedback emocional a través de un dispositivo, como todos podemos imaginarnos. También es más difícil sentirnos acompañados, sentir confianza, sentir seguridad, y esto todo impacta a nivel psicosocial. En cuanto a la autonomía y el control, que son factores psicosociales de una gran importancia, pues aquí se da una gran paradoja. Estamos inmersos en una actividad probablemente como en ningún otro momento histórico que nos permite autogestionarnos, nos permite autocontrolar, nos permite tomar las riendas de gran parte de nuestros cometidos, mucho más que antes de este impacto tecnológico. Pero no nos hemos dado cuenta probablemente que puede ser un control falaz, que puede ser un control que no es tal, porque realmente hay muchas ocupaciones que están controladas por la tecnología, por un algoritmo o con cualquier tipo de control, pero mediatizado y a distancia.
Por lo tanto, acoplarnos adecuadamente a esta manera de supervisar y de controlar y de tener autonomía nos va a exigir un periodo de adaptación. Y sobre todo nos está abocando a una especie de autogestión o autoexplotación que dicen algunos acerca de, bueno, pues estar permanentemente disponible y permanentemente trabajando, pero porque yo lo decido. Es decir, yo tengo el control de esa exposición durante largas y largas y largas jornadas de trabajo. Y esto me crea una falsa sensación de seguridad y de que no me va a ocurrir nada. Evidentemente la comunicación, ya lo hemos dicho, va a estar mediatizada, hay pérdida de contacto, hay pérdida de la oportunidad de establecer conocimiento compartido, de tener más cercanos a compañeros, a colegas, etcétera. Puede haber incluso malos entendidos. Recordad que no es igual una comunicación presencial, una comunicación oral, incluso a través de un dispositivo, que una comunicación escrita. ¿Cuántas veces se han generado bueno, pues conflictos o malos entendidos por utilizar inadecuadamente probablemente una comunicación por escrito? Igualmente pasa con el elemento de recompensa. Trabajar supone poner lo mejor de nosotros mismos en juego, pero supone también tener una recompensa por ello, una recompensa integral, una recompensa global a medio y largo plazo. Bueno, pues este tipo de tecnología, este tipo de forma de organización del trabajo puede dificultar esa manera de recompensar, esa manera de reconocer o esa transparencia en la promoción. Da la sensación de que estoy al margen de la organización, de que no tengo ese sentimiento de pertenencia tan marcado y por tanto ese compromiso se puede ver resquebrajado con mi organización. Además, ocurre también que puede que las oportunidades de formación, de reciclaje, etcétera, se transformen e incluso se vean afectadas, especialmente para algunos colectivos, como pueden ser los colectivos de mayor edad. ¿De acuerdo? No olvidemos que la brecha digital, la brecha tecnológica sigue existiendo y hay un grueso importante de trabajadores que no están tan acostumbrados y familiarizados con esta sobreexposición tecnológica. Y luego también, por supuesto, se favorecen en ocasiones condiciones de trabajo precarias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El apoyo social, ya lo hemos dicho, también un elemento que se puede ver resentido, que se puede ver mermado. El apoyo entre compañeros, entre jefaturas, y el apoyo social es un factor extraordinariamente protector de la salud psicosocial y, por supuesto, moderador de estrés. Por lo tanto, tenemos que saber recompensar o compensar esa falta de contacto con medidas, elementos comunicativos online o de la naturaleza que sean, para mantener vigente el apoyo social tan importante en los grupos de trabajo. Igualmente con las relaciones interpersonales, la comunicación mediatizada no evita el conflicto. Es decir, puede haber la sensación de que al no interactuar tanto con las personas es más infrecuente que se produzcan desacuerdos y que se produzcan conflictos, desavenencias, etcétera. No tiene por qué ser así, sino todo lo contrario. Y además, sobre todo, va a ser más difícil, digamos, ponerle emoción a ese pequeño desencuentro y por lo tanto se puede enquistar más, puede ir a más y va a ser más difícil seguramente rebajar la escalada de conflicto en según qué ocasiones. Y esto hay que tenerlo también en cuenta, por no hablar de posibles situaciones bueno, pues de violencia mediatizada, de situaciones de acoso, ciberacoso, etcétera, etcétera, que van a ser cada vez más bueno, potencialmente presentes en nuestros trabajos. El papel de cada uno de nosotros es algo psicosocialmente muy importante. Todos debemos conocer qué se espera de nosotros en una organización, debemos saber cuáles son nuestros cometidos, nuestras funciones más importantes, debemos saber cuáles son nuestras responsabilidades y estas formas de organizar el trabajo han venido a, digamos, sacudir en cierta medida el papel de cada uno. Esto es muy importante en las jefaturas. Las jefaturas en algunas ocasiones pueden ver mermado o modificado su estatus o su, digamos, papel como figuras de referencia, figuras disponibles para el resto, para acudir, para tomar decisiones. Y entonces tendremos que saber cómo dotar a las jefaturas y a los managers
de su papel de coordinadores, de gestores, adecuadamente a través de mecanismos mediatizados y mecanismos a distancia, probablemente en cada vez más ocasiones. ¿De acuerdo? También importante cómo arbitramos la consulta y participación de los trabajadores. Los trabajadores necesitamos sentirnos partícipes de un proyecto común, sentirnos comprometidos e identificados en lo posible con nuestra empresa, con nuestro trabajo, con los objetivos anuales, con nuestro departamento, etcétera, etcétera. Y esto tenemos que saber que hay elementos que lo favorecen y elementos que lo pueden dificultar. Por lo tanto, no obviemos que la consulta y la participación, que son además derechos laborales y derechos preventivos, debemos garantizar que se mantengan intactas con independencia de la organización del trabajo y con independencia, digamos, de la menor permanencia presencial en los lugares de trabajo. Supervisión y liderazgo. En psicosociología las jefaturas son primordiales. Son primordiales en sí mismas, pero son primordiales porque vehiculizan muchos de los otros factores de riesgo. A través de las jefaturas se materializan en muchas ocasiones la autonomía, el control, la participación, la comunicación, de tal forma que son figuras clave. Son figuras además que están entre la alta dirección normalmente y la población de trabajadores. Por lo tanto, los mandos intermedios, las jefaturas, los managers, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para acomodar estos nuevos roles, para acomodar sus funciones y, desde luego, dotarlos de medios, de instrumentos y de seguridad. Porque si un mando no ejerce bien su papel, desde luego repercute extraordinariamente en todas las personas que dependen de él o de ella. Y, por tanto, son figuras clave. Bueno, y luego la dependencia tecnológica. Evidentemente esto es algo que es obvio, pero impacta psicosocialmente. Esa sensación de que me quedo sin desconexión. Esta especie de mariposas en el estómago cada vez que tienes una conexión. A ver si me va todo bien, a ver si no me ocurre nada. Entonces, bueno, pues todos estos dispositivos y la posibilidad de la empresa de garantizar canales adecuados que doten de seguridad es muy importante, va a ser muy importante. No solo los medios, sino el funcionamiento y las posibles resoluciones de incidencias, problemas, etc. Y lo mismo con las condiciones ambientales. Afectan sobre todo al ámbito ergonómico, pero no cabe duda que determinadas condiciones ambientales pueden tener un impacto y pueden incrementar la sensación de estrés, la sensación de fatiga, etc. Y además tenemos que tener en cuenta que no solo estamos ante exposiciones laborales, sino que la tecnología y su uso masivo hace que tengamos exposición extralaboral simultáneamente muchas veces a la exposición laboral. Y por tanto, esto se va a traducir de manera importante, por ejemplo, en la fatiga. Todos los estudios indican que tenemos menos descansos y de peor calidad desde que estamos abocados a un uso masivo de la tecnología. Porque nuestras pausas ya no son como eran antes, cuando te dedicabas a un trabajo concreto y dejabas de hacer eso para hacer, por ejemplo, atender el móvil, atender los mensajes o atender las llamadas. Ahora creemos que hacer una pausa es dejar de hacer el informe que estoy haciendo y ponerme a contestar a un email. Y esto no es hacer una pausa. O ponerme a planificar la compra de mi familia, la compra en el supermercado. Esto no es una pausa tecnológica, esto es cambio de actividad. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que se va a incrementar y se está incrementando y todos lo vemos en la fatiga visual, la fatiga cognitiva, la fatiga informática y, por supuesto, la afectación a nivel musculoesquelético, visual, etcétera, etcétera. Pero el impacto también es importante a la hora de diluir las fronteras entre nuestras distintas facetas, entre la parte personal, familiar y laboral. Y esto genera o puede generar conflictos y, por tanto, puede generar impacto en la seguridad y en la salud de las personas. Y podemos estar desbordados y sobrecargados por tener que atender a todas esas demandas. ¿De acuerdo? La tecnología favorece que digas que sí a múltiples demandas que se pueden solapar y simultanear. Y muchas de ellas pueden ser relacionadas con amigos, con familia, con hijos y con trabajo.
Igualmente la conciliación. Bueno, aquí, como saben, hay la tecnología y esta forma de organizar el trabajo favorece la conciliación en cierta medida. Es evidente que esto es así, pero cuidado porque también algunos autores hablan de la trampa de la conciliación. Evidentemente, lo que nos ha pasado a todos a raíz de la pandemia, esto no era teletrabajo y esto no era una planificación adecuada. Evidentemente, era una situación de emergencia. Pero cuidado con equiparar el teletrabajo, las nuevas formas de organización del trabajo como una medida para la conciliación. Una cosa es que permita la flexibilidad y atender a una necesidad de conciliación determinada, y otra cosa es que se plantee como solución para conciliar, por no hablar de perpetuación de determinados roles de género, etcétera, etcétera. Y bueno, también obviamente puede ofrecer una gran oportunidad a colectivos que bueno, pues están en peores situaciones de acceso al mercado laboral, zonas rurales, zonas despobladas, personas con capacidades diferentes y personas bueno, pues que tienen unas características que pueden aprovechar el uso de la tecnología para mejorar la probabilidad de incrementar la población activa, por decirlo así. Pero también puede ser una nueva fuente de discriminación. Y esto lo vemos de discriminación y de autodiscriminación. Probablemente conocerán más de un caso de personas que han, por decirlo así, perdido autoeficacia. Y perder autoeficacia es muy importante psicológicamente para las personas. Si las personas se sienten menos dotadas para la tecnología, menos expertas y consideran que ya ha pasado su tiempo de actualizarse, de reciclarse y de ponerse al nivel, esto repercute extraordinariamente en su rendimiento real, porque se produce el hecho de la profecía autocumplida. Yo ya no puedo, yo ya soy demasiado mayor, por ejemplo, yo ya no me adapto a este cambio tecnológico, y esto finalmente acaba produciéndose y acabamos teniendo grandes colectivos de trabajadores que eran absolutamente válidos hasta hace X meses o algún año, y a raíz de esta, digamos, vorágine tecnológica podemos perder un caudal y un talento humano que no podemos permitirnos además. Con lo cual, cuidado, porque es fuente de oportunidad y puede ser también fuente de vulnerabilidad y de discriminación. En definitiva, los factores psicosociales se ven directamente afectados por el teletrabajo y estas nuevas formas de organizar. Normalmente están afectados e interrelacionados entre sí, como ocurre siempre en psicosociología, de tal forma que no hay un factor preponderante, aunque sí que podemos hablar y destacar sobre todo el tiempo de trabajo, la carga de trabajo y las relaciones interpersonales. Elementos, como hemos hablado, de prolongar la jornada, de intensificarla, de reducir el contacto cara a cara y, por tanto, favorecer aislamiento, favorecer una ausencia de apoyo social, favorecer el sentimiento de no pertenencia, incluso de exclusión organizativa, de falta de implicación con el trabajo. Todos estos elementos es muy importante que los tengamos en cuenta para luego hacer un diagnóstico correcto de lo que está pasando en nuestra población. Y evidentemente todos estos factores han de tener una atención especial y una atención por parte de los técnicos en prevención. Es preciso tomar en consideración que no podemos prolongar eternamente las jornadas de trabajo. Esto está muy claro en la reglamentación. La última norma aprobada de trabajo a distancia, insiste mucho en este elemento. Pero cuidado porque mucha parte obedece al propio autocontrol personal. Entonces, hay que cumplir un horario, tenemos que arbitrar políticas efectivas de desconexión digital, es un derecho y tenemos que promover que se aplique adecuadamente y además a todos los niveles jerárquicos. No puede ser que las jefaturas estén al margen de la desconexión digital y al margen de una jornada racional. No debemos ir hacia ese modelo. Pausas y descansos efectivos, comunicar
sensibilizar a la población acerca de qué ocurre si no hay una desconexión, qué ocurre si hay un abuso de la exposición a la tecnología. Es una obligación preventiva informar de los riesgos a las personas trabajadoras. Bueno, pues no menospreciemos el impacto de la exposición tecnológica. Evidentemente, ajustar la carga de trabajo. Nosotros no somos una bandeja de entrada donde pueda dar entrada y salida y respuesta inmediata y eficaz a cada una de las demandas. Cumplamos la planificación, tengamos previsto cómo se va a trabajar o a planificar las demandas imprevistas o no programadas, las urgencias o la disponibilidad, tengamos previsto esto adecuadamente en las empresas, arbitremos programas de reconocimiento y de promoción transparentes y bueno, con implicación y que favorezcan la equidad en las organizaciones. Ayudemos a los líderes a que ejerzan un liderazgo mediatizado de manera saludable, porque esto va a ser muy importante para toda la población que dependa de esos líderes. Hay que proporcionar feedback de calidad. Las personas siguen teniendo que saber qué están haciendo bien, en qué pueden mejorar y necesitan esa ayuda o esa guía de manera incluso más intensa que en trabajo presencial. Sistemas eficaces de comunicación, de apoyo, garantizar siempre la supervisión y el control efectivos, pero proporcionalmente, preservando el derecho a la intimidad y a la dignidad de las personas siempre. No caer en nuevos nichos de discriminación. Esto es muy importante. No podemos permitirnos perder caudal y perder talento y hacer más vulnerables a según qué colectivos por hacer teletrabajo. Considerar, por supuesto, las obligaciones preventivas integrales, la vigilancia de la salud, los hábitos saludables, etcétera. Porque de lo contrario vamos a tener una población dañada a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel social. Y lo pagaremos como sociedad, lo pagaremos como empresa y lo pagarán las generaciones presentes y futuras. Me queda muy poco de exposición, solo indicar que la sobrecarga y la sensación de incertidumbre se ve acrecentada por la exposición tecnológica en forma de elementos y características del trabajo como puedan ser la tecnosobrecarga o la tecnoinvasión o la tecnocomplejidad. Es decir, la tecnología añade una naturaleza particular a todos esos elementos y factores de riesgo. Y la conclusión o el efecto más quizá visible sería esta característica del estrés, donde la tecnología tiene un papel importante y por lo tanto estaríamos ante una exposición a tecnoestrés. A tecnoestrés que muchas veces cursa en forma de tecnoansiedad, de tecnoadicción o de tecnofatiga. Y aunque nos pueda parecer que esto es muy poco representativo de la población trabajadora, les diré que cada vez es más representativo, que cada vez hay más personas con alguno de estas exposiciones o de estas consecuencias y a edades más jóvenes. Es decir, la tecnoadicción es un elemento a tener muy en cuenta en las generaciones más jóvenes, igual que la tecnoansiedad probablemente también afecte a personas de más edad. En cualquier caso, nos enfrentamos a un escenario nuevo, a un escenario cambiante y a un escenario de alta exigencia y de alto impacto psicosocial. Pero además tenemos algún enemigo y añadido, y es, por ejemplo, el hecho de que está bien visto socialmente estar sobrecargado, está bien visto socialmente tener mucha carga de trabajo y estar conectado todos los días. E incluso en algunos entornos organizativos, no en todos, se promueve a nivel jerárquico, se promueve a nivel de cultura organizativa. En algunas ocasiones incluso se promueve a nivel de presión grupal, de tus iguales, o todo lo contrario y por tanto genera rechazo y genera conflicto interpersonal. La resolución de los conflictos a nivel tecnológico es más difícil de resolver y por tanto es un elemento añadido a gestionar bien personas, ¿de acuerdo? Ofrece la oportunidad de crear nuevos líderes y nuevos liderazgos, nuevos roles, nuevos papeles, donde las organizaciones van a ser cada vez menos jerarquizadas y más planas, pero hay que dotar a las personas de elementos para ejercer bien estos liderazgos y, por supuesto, si no lo hacemos bien, tendrá un impacto a medio y largo plazo y, muy importante, nos está interpelando
esta sociedad actual a ser corresponsables cada vez más de nuestra propia seguridad y salud. Esto no quiere decir que quiero acabar con este mensaje diciendo que las nuevas formas de organizar el trabajo no pueden en ningún caso estar al margen de esa obligación empresarial de garantizar una protección eficaz en materia de seguridad y salud, sino todo lo contrario. Tenemos que hacer un esfuerzo para estar a la altura de los tiempos que nos van a tocar vivir a medio y largo plazo. Y, por tanto, cumplir con todas y cada una de las exigencias preventivas que contempla la reglamentación. Porque verdaderamente, ahora y siempre, pero quizá ahora más que nunca, garantizar la salud psicosocial debe ser prioritario, así lo entienden todos los organismos internacionales, y debe ser, desde luego, un compromiso común y compartido de administración pública, de agentes sociales, de trabajadores, de prevencionistas, etc. Así que, con ese deseo de ese compromiso compartido, me despido y acabo mi presentación. Muchas gracias, María Jesús, por la excelente exposición y por ayudarnos a que identifiquemos todos esos factores de riesgo psicosocial para poder actuar y cuidar todas esas cosas que nos has comentado, y también por recordarnos lo que es una pausa, porque a veces ese detalle mínimo de lo que es una pausa, saber lo que es una pausa, no es un cambio de actividad, sino que es una pausa real. Y sin más, porque ya nos quedan 15 minutos para dar paso a las cuestiones que los participantes han planteado a lo largo de esta jornada en el chat. Ahora mismo, pues ya Pablo, nuestro técnico, pues nos va a ir poniendo las diferentes preguntas a las que los ponentes pues van a ir contestando. La primera dice que en caso de un servicio de prevención ajeno, ¿deberás ir a las viviendas privadas y evaluarlas una a una? La realiza un espectador anónimo y creo que Iván, esta iba dirigida hacia ti. Imagino que sí, la normativa no es tan específica y es reciente, ¿no? Pero sí es verdad que establece algo sobre ello, ¿no? Establece como, establece uno de los derechos que no se puede traspasar, y este es el problema ahora de la situación de teletrabajo, ¿no? Como es la inviabilidad del domicilio. En los casos en los que, bueno, sea necesario realizar, extraer una información y sea necesaria la visita, sí dice que, bueno, que la normativa establece que se emita un informe justificativo, que el Servicio de Prevención establezca un informe determinando esa necesidad de medir o evaluar in situ las condiciones de trabajo de ese trabajador en ese lugar de trabajo, pero también indica que requiere la autorización expresa por parte de la persona trabajadora. Entonces, bueno, la otra opción que indica la normativa es que, bueno, que si no se concede tal permiso, pues bueno, la actividad preventiva se puede efectuar en base a, bueno, a la determinación de los riesgos por recabando información de todas las formas posibles, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco lo que hay a día de hoy y la forma de hacerlo, ¿no? Entonces se requeriría autorización expresa, pero bueno, también se puede intentar obtener información por otras vías. Actualmente el Instituto está trabajando en este Real Decreto, en los cambios que ha generado, y tiene un grupo de trabajo un poco, bueno, elaborando una documentación o un documento para esos riesgos especiales, ¿no? Que habla de ergonomía y psicosocial, pues establecer un documento sobre la gestión de esos riesgos y intentar solventar alguna de estas preguntas, pero bueno, estamos en ello. Si me permitís, Iván, sí, a añadir a lo que dice Iván, por la pregunta de la persona, no tendría una consideración diferente por tener un servicio de prevención ajeno. Es decir, las restricciones o las matizaciones que ha comentado Iván serían generales. Daría igual tener un servicio de prevención propio que un servicio de prevención ajeno. Y también matizar que en el ámbito psicosocial no es tan relevante desplazarse o conocer o ver o medir el puesto de trabajo, porque como sabéis las condiciones psicosociales se miden y se evalúan de otra manera. Por lo tanto, en nuestro ámbito quizá el hecho del desplazamiento sea menos relevante y menos significativo que en otras disciplinas.
Muchas gracias. Siguiente dice, en el ámbito de Bernardo dice, en el ámbito de las personas que desarrollan su actividad como nómadas digitales, al estar desplazadas de otros países a España, ¿tenéis alguna experiencia o publicación realizada desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, más allá de las indicaciones a las personas con el desarrollo del trabajo autónomo? Que yo sepa un documento específico sobre eso no tenemos, es algo tan reciente, ¿no? Ahora está saliendo la autorización del visado nómada digital, es muy reciente ese tipo de documentos y la verdad que el instituto específico sobre eso no tiene nada. Yo revisando un poco la documentación que tiene el instituto, es cierto que hay alguna de ellas que analiza la implantación y los sistemas de gestión, la diferencia entre los distintos países europeos, pero obviamente no es el enfoque que de la pregunta y a día de hoy, al ser algo tan reciente, no tiene, que yo sepa, no tiene algo específico. Es cierto que la documentación que tenemos en la web es muy amplia, pero que, bueno, que yo sepa, creo que no hay nada específico para eso. Y acaba la pregunta, Bernardo, diciendo que le gustaría conocer su opinión sobre los modelos redárquicos y jerárquicos en las nuevas formas de trabajo en esta nueva sociedad del conocimiento digital en la red 4.0. Bueno, antes de nada, nosotros opinión, y supongo María Jesús estará de acuerdo conmigo, opinión, nosotros representamos al instituto, entonces claro, opinión en particular no tenemos. La opinión del instituto, pues como hemos hablado antes de los modelos de organización, obviamente no podemos posicionarnos sobre uno ni sobre otro. Son distintas formas de gestión. La cuestión es cómo se gestionan esas formas de organizarse, ya sea mediante redes con colaborativas de trabajo o la habitual jerárquica, cómo se ejecute eso y bueno, qué factores psicosociales pueda generar por una mala organización de cualquiera de ellos. Ninguna organización por defecto es mala ni buena, es cómo se planifique, la comunicación, el feedback, todos esos factores y cómo se lleven a cabo. Es cierto que cuanto más jerarquizada sea una organización, los problemas comunicativos por los niveles organizativos puedan ser más difíciles, pero no conlleva que uno de ellos sea mejor que otro por defecto. Muy bien. María Jesús, ¿querías añadir algo? Y estoy de acuerdo, básicamente. Quiero decir, es verdad que vamos cada vez a modelos más planos, a modelos más en red, a más interconectividad al margen de la jerarquía o del cargo o del nivel, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, he insistido antes en la importancia, ¿no?, de ejercer bien estos liderazgos con independencia del nivel jerárquico en el que actuemos. Y en ese sentido, pues nos queda todo por descubrir, nos queda mucho camino por adaptarnos a estas nuevas formas y no va a ser sencillo, no va a ser sencillo para perfiles que vienen de organizaciones más jerarquizadas, más acostumbradas al estamento oficial, por decirlo de alguna manera, pero lo más importante es la idea que decía Iván, cómo se materialicen esos factores para que no sean de riesgo es lo que va a marcar la diferencia. Muy bien, pues pasamos a otra pregunta que hace un espectador anónimo sobre los expertos en psicosociología. Nos informan que la modalidad mixta es la más recomendable, pero ¿no parece que esta idea no ha sido muy aceptada cuando se flexibiliza tanto que se permite el teletrabajo total? Bueno, pues esto no sé exactamente qué dato maneja esta persona. Sí, parece que psicosocialmente el combinar trabajo presencial con trabajo a distancia, teletrabajo, online o como queramos decirlo, digamos que permite tener lo mejor de las dos facetas, de alguna manera. Bueno, pero podemos en un futuro ver que avanzamos, nos adaptamos mejor y puede que esta afirmación, que ahora parece que hay un consenso, puede que no sea así y puede que en un futuro, insisto, psicosocialmente hablando, el teletrabajo esté mejor implantado, mejor organizado, mejor controlado y no haya esa diferencia. En cuanto al teletrabajo total, bueno, hay experiencias internacionales de grandes multinacionales que están precisamente revertiendo esta posibilidad, ¿no?, de teletrabajo total y están volviendo a hacer colaboraciones mixtas, ¿no? Entonces, bueno, no sabría responderte con rotundidad a la pregunta. Creo que tendremos que ir avanzando, aprendiendo y adaptándonos. Pues muy bien.
Bueno, pues ya ahora mismo no han surgido más preguntas. Todas aquellas que surjan pues se puede plantear a través, como me ha dicho Iván, que Sí, recuerde a través de la sección de preguntas que tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, igual que el Instituto Canario de Seguridad y Salud, y todas aquellas que se planteen respecto a este tema pues, y a otros se puede plantear. Lo que está claro es que habéis dejado en evidencia que estas nuevas formas de trabajo pues son inevitables y ya son imparables y que hay una necesidad de adaptarnos porque esta transformación digital se va a dar a nivel de todas las empresas y valorar, identificar estos factores de riesgos y ver el impacto que puede tener y las medidas y proponer las medidas adecuadas es lo fundamental para evitar daños en la salud de los trabajadores. Muchísimas gracias otra vez por hacer un hueco en vuestro tiempo, por haber compartido con nosotros todo este conocimiento. Seguramente que alguna vez más os volveremos a abusar un poco de vosotros y os llamaremos para nuevos eventos. Y que bueno, y de que esta también es vuestra casa y cualquier cosa, pues que estamos aquí también para lo que vosotros necesitéis. Muchísimas gracias a los dos. Un saludo. Muchas gracias. Gracias a ICASEL. Gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, y antes de darle ya la palabra al director del ICASEL para que clausure estas jornadas, simplemente quería recordaros que a todos los participantes y a los ponentes, a quien tengan a bien estar, que el día 28 de mayo próximamente vamos a publicar en nuestra página web del ICASEL una nueva jornada que va a tener una duración de 3 horas, de 9 a 12, que promete también ser muy interesante, porque también versa sobre este mismo tema, ¿no? sobre el teletrabajo. La jornada se va a titular Teletrabajar no es llevarse el ordenador a casa. Y es una jornada que va a tocar otros aspectos que son importantísimos para tener una visión integral, una visión holística de todo el tema, porque va a ver cómo las nuevas orientaciones que se van a dar en función de una serie de criterios nos lo va a dar una ponente del Instituto Regional de Seguridad y Salud del Trabajo de Madrid, y la verdad es que promete también ser muy interesante. Y ya sin más, a todos darles las gracias por estar ahí, y toma la palabra el director del instituto. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, reiterar el agradecimiento a María Jesús Otero y a Iván Martínez por esta exposición tan buena que nos han hecho de una problemática y cómo poderla ir resolviendo. El teletrabajo, como muy bien saben, va a seguir de alguna otra manera, mixto, como sea, cada organización lo hará de empresarial lo hará como considere, pero va a seguir. Va a ser muy importante nuestra formación e información como trabajadores y trabajadoras para acometer esta nueva modalidad. Estamos aprendiendo todo. Y como muy bien ha dicho Carmen, pues nos emplazamos para el 28 de mayo, que vamos a seguir insistiendo en algo, ya digo, ha venido para quedarse, parece una frase manida, pero realmente es así, como es el teletrabajo, y cuanto mayor información tengamos, mejor podemos acometer y combatir tanto los riesgos económicos como los riesgos psicosociales que genera ese trabajo. Sin más, agradecerles a todos y a todas su participación y su asistencia, y nos veremos el próximo 28 de mayo. Que tengan un buen día.